Hola, es un verdadero placer arrancar con este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en la mecánica intrincada de uno de los formatos más expansivos y espectaculares que existen en la literatura. Literalmente vamos a desentrañar cómo funcionan, por dentro, esos inmensos mundos de papel y tinta que logran atrapar a millones de personas en todo el mundo. ¡Vamos al lío! Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Primero, tocaremos el concepto del cine de la literatura. Luego, enfrentaremos el cuento contra la novela. Después, desglosaremos la anatomía de la narrativa y la estructura de la historia. Y para terminar, daremos un paseo por el mundo de los géneros y el propósito real de la lectura. Sección 1. El cine de la literatura, el ritmo personal. Para arrancar, fijémonos en esta absoluta genialidad del escritor argentino Julio Cortázar. Él nos deja una metáfora brillante. Nos dice que, mientras un formato más corto como el cuento logra capturar un instante congelado, como si fuera una fotografía, la novela construye un mundo entero en movimiento. Es la diferencia exacta entre admirar una imagen estática y sentarse en una sala a oscuras para ver cómo toda una vida se desarrolla a su propio ritmo. Una pasada, ¿verdad? Pero bueno, llegados a este punto, ¿qué es exactamente una novela? Si nos vamos a la definición formal, hablamos de una obra literaria extensa, escrita en prosa, que narra eventos reales o inventados. Pero ojo, que esto no es solo cuestión de tener más o menos páginas. Se trata de la escala pura y dura. Esa extensión extra es lo que permite que el tiempo se estire, que los espacios fluyan de forma continua y que las tramas se enreden de tal forma que nos atrapan la mente durante horas y horas. Pasamos a la sección 2. Cuento versus novela. Diferencias clave. Si queremos entender bien qué es una novela, lo más fácil es compararla con lo que no es. A ver, por el lado del cuento, el enfoque es rapidísimo. Es un formato breve, con una sola trama central, lineal, que va directo al grano, casi siempre buscando darnos algún tipo de enseñanza. Pero, si miramos al lado de la novela, ahí es donde el universo estalla por completo. Hablamos de múltiples tramas desarrollándose a la vez, una estructura que puede saltar por los aires, y muchísimos personajes trazados al detalle. Mientras el cuento nos da una lección rápida, la inmensidad de la novela lo que busca es entretenernos, envolviéndonos hasta el cuello. Y para ponerle cara a todo esto de forma más terrenal, pensemos en esos hitos legendarios que forman parte de la cultura universal, desde Don Quijote de la Mancha, considerada la primera gran novela moderna, pasando por aventuras clásicas imprescindibles como La Isla del Tesoro, Viaje al centro de la Tierra o La Vuelta al mundo en 80 días. Y qué decir de los mundos mágicos del Mago de Oz, El Señor de los Anillos, Harry Potter y la Piedra Filosofal, el absorbente realismo mágico de 100 años de soledad o la épica de El Conde de Montecristo. Esto no son solo historias sueltas, son auténticos ecosistemas donde la gente se ha quedado a vivir durante semanas o incluso meses. Sección 3. Anatomía de la narrativa. Elementos esenciales. Entremos ahora en la sala de máquinas, porque estos son los bloques de construcción y funcionan exactamente igual que el engranaje de un reloj. Primero tenemos la historia, que expone los hechos sin más, pero es el argumento lo que inyecta interés a esos hechos. Luego está el conflicto, que es la joya de la corona. Literalmente, sin una lucha central no hay gasolina para avanzar. El ambiente nos sitúa en el dónde y el cuándo, y por supuesto tenemos a los personajes y los diálogos. En una novela en condiciones, protagonistas y antagonistas tienen que estar tan bien desarrollados, tanto física como mentalmente, que necesitamos escuchar sus propias voces a través del diálogo para que todo el mundo se sienta real. Y claro, toda esa enorme maquinaria nos lleva siempre, y de forma inevitable, hacia un punto de ruptura, el famosísimo clímax. Es el momento cumbre, explosivo, donde la tensión acumulada no da para más, y los bandos opuestos se ven las caras en esa batalla final, ya sea una batalla a espada limpia o un conflicto puramente emocional. Aquí es donde se decide por fin el destino de todos, el instante en el que soltar el libro es misión imposible. Sección 4. La estructura de la historia. El orden del relato. ¿Y cómo se ordenan estas piezas en el tiempo? Pues con la estructura clásica de toda la vida. 3 pasitos fundamentales. 1. La introducción, donde conocemos el mundo, a sus habitantes y vemos hacia dónde apunta todo. 2. El desarrollo, o lo que solemos llamar el nudo, que es donde se complican las cosas, estallan los conflictos y la tensión sube como la espuma. Y 3. La resolución, o el desenlace, donde los problemas encuentran su respuesta y la narración se cierra. Es un esquema lógico, sólido y súper efectivo que lleva siglos triunfando. Pero, como ya sabemos, las reglas están hechas para romperse. Hay autores brillantes que cogen esta estructura y la dinamitan por completo.
De repente nos encontramos con historias que empiezan por el final o que pegan saltos temporales constantes hacia el pasado y el futuro, y lo hacen a propósito, buscan desorientarnos, zarandearnos un poco, para crear experiencias totalmente innovadoras que nos mantienen en alerta constante en cada línea. Llegamos a la sección 5. Un mundo de géneros. Tipos de novela. Si usamos esa misma maquinaria pero le cambiamos la fachada, tenemos los distintos géneros literarios, los que dominan las estanterías de hoy en día. Tenemos la ciencia ficción imaginando el futuro, la aventura plagada de viajes épicos y peligros, la novela negra y de terror para quienes buscan crímenes y enigmas, y la fantasía con sus seres irreales. Por otro lado, la novela realista nos golpea con la crudeza del mundo, la histórica nos traslada al pasado, la romántica se enfoca en el amor, y la de humor, que tiene como único objetivo sacarnos una buena carcajada. Es alucinante pensar que todas comparten el mismo esqueleto, pero con trajes infinitamente diferentes. Y la cosa se puede poner todavía más de nicho. Tenemos géneros clásicos fascinantes, fuertemente anclados a su época. La novela picaresca, por ejemplo, que usa la ironía para criticar problemas sociales. La policíaca, obsesionada 100% con resolver el delito. O la epistolar, que es increíble porque se atreve a contar toda la trama usando únicamente cartas. También encontramos la novela pastoril, con pastores cultos debatiendo sobre el amor, o la morisca, muy propia de la historia española, narrando la convivencia y rivalidad entre cristianos y moros. Todo esto demuestra que el formato es súper camaleónico y se adapta a absolutamente cualquier época y contexto. Y terminamos con la sección 6. El propósito de la lectura. ¿Para qué sirve todo esto? Después de destripar cómo funciona una novela, la pregunta lógica es, ¿y para qué sirve construir universos tan inmensos? A ver, el entretenimiento puro y la emoción están ahí, por supuesto, pero es que son vehículos espectaculares para ir mucho más allá. Nos ayudan a comprender la compleja condición humana. Son la herramienta perfecta para desconectar y tener una vía de escape de la rutina. Además, sirven para moralizar, influir socialmente, transmitir ideas profundísimas o ser una especie de máquina del tiempo para ver cómo vivía la gente hace siglos. Casi nada, ¿eh? Y para cerrar, nos podríamos plantear algo súper interesante a nivel personal. Ya hemos visto cómo estas inmensas obras de papel imitan a la vida, pero ¿acaso la historia de la humanidad, o incluso nuestro propio día a día, se está desarrollando como un cuento cortito y lineal? ¿O se parece más a una gigantesca novela llena de tramas entrelazadas, con millones de personajes complejos que todavía estamos intentando descifrar? Lo cierto es que nuestra realidad está plagada de subtramas y conflictos de todo tipo. Igual, entender cómo funciona una gran novela por dentro es el primer gran paso para empezar a comprender un poco mejor este mundo tan loco en el que vivimos. Ahí dejo esa reflexión para antes de empezar una nueva lectura. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.